Hola, nuevamente estamos aquí. Ustedes me conocen, mi nombre es Patricio y la semana pasada estuvimos viendo acerca del bautismo. El tema general que estamos viendo es la edificación del cuerpo de Cristo o de los santos en Cristo. El tema, digamos, principal que hemos visto de la semana pasada es el bautismo y lo estuvimos viendo en dos pasajes, que es Juan 14:6 y Romanos capítulo 6 del 1 al 14, que son las dos citas que utilizamos. Y estoy haciendo un poco un resumen de lo que vimos la semana pasada. Usamos dos palabras que la escritura hace como un juego con ellas. La primera está en 2 Corintios 5:17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. La Biblia dice: si alguno está en Cristo. El otro está en Gálatas capítulo 2 versículo 20, donde la escritura dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es lo que usa Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el otro dice, en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo. Acá dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este juego de palabras lo fuimos un poco resolviendo con capítulo 6 de Romanos, donde va explicando este concepto. El primero es de salvación. Cuando yo me salvé, yo entré a este camino, que es el camino que habla Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo entré a ese camino. Ahí posicionadamente Dios me ve porque estoy en Cristo. Dios ve a Cristo, no me ve a mí. Por lo tanto, en Cristo soy salvo. Estoy en el camino. ¿Ya? Estoy en el principio del camino. El otro está hablando acerca del compromiso que hace la persona cuando se bautiza, que dice que muere al yo, muere a la vieja naturaleza, al pecado. Y ahí es donde dice Pablo: ya no vivo yo porque fui crucificado con Cristo, mas vive Cristo en mí. No es una muerte física que se experimenta ahí, sino es una muerte al yo, a las cosas que quiero, las cosas que deseo, a mis planes, bla, 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 a esas cosas. Ahí muere la vieja naturaleza. Y ahí el que está en mí, vivo, es Cristo. Y Dios ve a Cristo en mí. Por lo tanto, hay otra relación, es otra cosa. Y vimos en base a eso mismo, que la Escritura nos fue explicando fundamentalmente el primer punto que vimos: los que hemos muerto al pecado. Y eso lo vimos en Romanos 6, del 1 al 6. Hace una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta era no. Y dice que tenemos que saber esto. ¿Usted sabe o le explicaron que debía morir al pecado? Generalmente a nadie le explicaron eso. Solamente cuando se va a bautizar, lo que le explican a las personas fundamentalmente es acerca de lo que representa el bautismo, que es la muerte, sepultación y resurrección del Señor Jesucristo, y que eso a nosotros también nos permite ingresar a la iglesia como miembro. Eso es fundamentalmente lo que te explican del bautismo, pero no le dicen a la gente que tiene que morir al yo, no físicamente, al yo, a la vieja naturaleza. Y aquí vimos dos puntos fundamentales. El primero dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Gálatas 2:20 lo explica. Nosotros fuimos crucificados juntamente con él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ya? Y en Romanos también lo explica, que fue crucificada la persona. En Romanos 6 dice, porque somos 6:4,
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y si avanzamos un poco, el versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Eso lo dice ese pasaje. Y ahí Pablo nos explica dos puntos claros. Dice que el objetivo o el propósito, digamos lo mejor dicho, el propósito, el para qué se hizo esto, y para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y el propósito o el objetivo era para no servir más al pecado. Después viene otra pregunta, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso está en Romanos 6:3. Le habla primero de sepultados. Sepultados. La primera cosa o el primer objetivo, si se puede decirlo así, era para muerte por el bautismo. O sea, Dios nos sepultó. Cuando usted fue, digámoslo así, hundido en el agua, para poder ser sacado, usted murió. Ahí usted está diciéndole a la gente que muere a la vieja naturaleza, muere al pecado. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que usted expresa, esa es su decisión, la que está tomando con claridad. Y está toda esa iglesia está siendo testigo de su decisión que tomó cuando se bautizó. Eso es sepultado. Luego dice que nosotros somos plantados. En este yo no expliqué mucho. Y en esta semana se me aclaró mucho esto del plantado. La Biblia dice que fuimos plantados. Mire, vamos a ver versículo capítulo 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si usted planta o pone una semilla y la planta, la introduce en la tierra, la Biblia dice que si la semilla no muere, no puede dar vida. La semilla tiene que morir. Pero vamos a un arbusto. Si yo quiero plantar un árbol, digamos, de fruto, un árbol frutal, yo lo planto, lo entierro. O sea, lo que estoy haciendo es enterrar ese árbol. La parte de la raíz queda en tierra. ¿Para qué lo planté? Para que ese árbol dé fruto. ¿Ya? Cuando usted se bautizó, usted fue plantado para dar fruto. Es por eso que la Biblia dice que fuimos plantados en la semejanza de la muerte del Señor Jesucristo, morimos y también seremos, digamos, en la resurrección, también seremos en la de la resurrección, o sea, la semejanza, cuando Él resucitó, también seremos así. ¿Qué significa eso? Cuando Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, resucitó para mostrar luz, Él siendo luz, pero igual para darnos un ejemplo a nosotros, para que la vida en adelante fuera una vida nueva. Por eso vemos 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, porque soy una nueva criatura, todo es nuevo, ya lo viejo tiene que haber muerto. Cuando fui plantado es para dar frutos que sean de gloria o de alabanza para Dios, no para mí, no para la vieja naturaleza, sino para Dios. Y aquí un poco quiero aclarar, la Biblia cuando habla de fruto no es igual a alma. En las iglesias a veces confunden este término fruto igual a alma. El fruto son las características. Por ejemplo, yo de agricultura no sé casi, mejor dicho, nada. Mi madre sabe mucho al respecto. Y ella me explicó una cosa bien importante. Cuando se habla de fruto, se está hablando de una característica que distingue
un árbol de otro. Y es por eso que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, cuando un árbol tiene una característica especial, un fruto especial, se distingue de otro. Por ejemplo, un durazno no es igual a un naranjo. La fruta me determina qué tipo de árbol es. Por lo tanto, cuando yo veo un durazno, yo digo ese es un durazno. Punto. Es un árbol que da durazno. Cuando veo un naranjo o una naranja, digo es un naranjo. Me distingue, me hace conocer las cosas. Por sus frutos los conoceréis. Son las características que hacen conocer algo, pero no tiene nada que ver con almas. Las almas son, en este caso, si lo estamos hablando con respecto a árbol, es que ese durazno produzca otro durazno. Ahí cuando sale otro durazno, recién estamos hablando de un alma. Yo no lo entendía, pero cuando mi madre me explicó con una planta que se llama, no me acuerdo el nombre en este momento, pero es una planta bien delicada. Nosotros plantamos una varilla de esa planta y Dios, estuvo bien bonita. Y en un momento empezó a como, no secarse, pero producir algo en ella. Y la planta poco a poco empezó a morir. Pero alrededor de ella empezaron a nacer otras de la misma especie, igual a la primera. Cuando la planta ya falleció totalmente, habían 7 a 8 varillas de la misma especie. Yo le pregunté qué pasó y dijo, estos son los hijos de la primera. Y ahora están produciendo otros. Esos son los hijos, no son los frutos. Los hijos son otro árbol. Eso es cuando se habla de hijos o de alma. Cuando usted le habla a una persona y esa persona recibe a Cristo, si lo llevamos a la agricultura sería otro árbol, no otro fruto, no un fruto, sino otro árbol. Los frutos solamente son las características de ese árbol. Y algo que me explicó mi madre en referencia a esto de los frutos, aparte de diferenciarse de otro, también se diferencian de la misma familia. Por ejemplo, seguimos con los duraznos, hay duraznos plátanos, hay duraznos peludos, duraznos pelados, hay duraznos, ¿cómo se llaman estos? Duraznos normales, hay otros duraznos conserveros, hay otro tipo de durazno que no me acuerdo en este momento el nombre, pero hay varias especies de durazno. Y cada durazno tiene si se puede decirlo así, un uso determinado. El durazno común no sirve, por ejemplo, para el durazno conservero. No sirve, porque el conservero se trabaja para, llámese las conservas, para hacer otro tipo. El durazno plátano es para otra cosa. Cada uno se distingue entre las familias. Sirven para diferentes formas. Y ahí yo me acordé cuando Pablo habla acerca del cuerpo. Dice que el cuerpo es uno, pero que este cuerpo tiene diferentes miembros. Que la mano no le puedo decir al pie porque yo no soy pie, porque tienen diferente función. Lo mismo la boca de las orejas, la nariz de los ojos, etc. Cada uno cumple una función determinada dentro del cuerpo y se diferencian. La boca tiene una función, los brazos tienen otra función, los pies tienen otra función, etc. Eso pasa en la iglesia. Cada persona tiene una función distinta a la otra. Y cada persona tiene que cumplir su función. No puede hacer lo que está haciendo el otro, sino lo que tiene que hacer esa persona. Y ahí se diferencia. Es por eso que la Biblia habla de frutos, características de la persona. Son las características. Ahí cuando va teniendo un fruto, le está diciendo, el primer fruto le está diciendo, ¿para qué sirve? El segundo, ¿cuáles son sus talentos? El tercero, ¿cómo usarlo?
tercero, cuál es su don, etcétera. Va mostrándole. Dios le va dando características a la persona para demostrarle para qué es útil, para qué puede servir o cómo puede servir. Esos son los frutos. Es por eso que nosotros fuimos plantados, para dar fruto y para posteriormente dar otro árbol, multiplicación. ¿Ya? Ojalá que se haya entendido. Seguimos. Vimos que estos eran los dos puntos que plantea. Primero era enterrado o sepultado y luego era plantado. ¿Ya? El segundo punto, Romanos, que vimos, por ejemplo, vimos que los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, hemos sido justificados del pecado. Si ustedes se dan cuenta, la palabra justificado que habla aquí es la misma que utiliza en el Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1, justificados. En este versículo de Romanos 5.1 nos está hablando de salvación, que Dios nos justificó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios vio al Señor Jesucristo y dijo, ustedes ya son perdonados de pecado. Por lo tanto, no se va a juzgar. O sea, fuimos hallados no culpables. Mucha gente utiliza la palabra inocente. El único inocente en la Biblia, realmente inocente, es Señor Jesucristo. No hay más inocentes. Nosotros fuimos hallados no culpables. Por eso Dios nos justificó por la fe. Porque nosotros creímos en el Señor Jesucristo, creímos en el Evangelio. Y al creer en el Evangelio tenemos paz. Ya Dios, simplemente la ira de Dios desapareció. Ahora tenemos paz para con Dios. O sea, Dios nos dio paz. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios ya ve a Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo estoy en Cristo. Dios, ¿a quién ve? A Cristo. Por lo tanto, soy justificado. Ahora, usando el otro juego de palabras de Gálatas 2.20, Gálatas dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios, ¿a quién ve? Cuando yo me bauticé y propuse en mi corazón morir a la vieja naturaleza, dije, ya no voy a vivir yo, sino que va a vivir Cristo en mí. Dios, ¿a quién ve? A Cristo. Por lo tanto, la Biblia me dice que al ver a Cristo soy justificado de pecado. ¿Qué significa eso? Que soy, para Dios, paso a ser una persona sin pecado. Es así. De hecho, la calidad a la cual paso a obtener es llamarme santo. Si ustedes ven, Pablo dice en las epístolas a los santos de, él les llama santo, una persona que se bautizó, entendió el bautismo, entendió que tiene que morir al yo, se comprometió a eso, y ya Cristo es el que está en él, el que mora en él, el que tiene el control de su vida, es justificado del pecado, porque Pablo dice, lo que hemos muerto al pecado, somos justificados del pecado. Mira, Romanos 6.7. Ciertamente apenas, estaba leyendo el 5. Romanos 6.7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y la definición de justificación es la siguiente. Puede referirse a la acción de justificar que convierte o transforma lo que era injusto o no conforme a las normas en justo o verdadero, conforme al criterio de justicia, de norma o de verdad. O sea, Dios, al justificarnos, convirtió lo que nosotros éramos, o sea, personas injustas, personas no verdaderas, en algo justo. Por eso de repente, si ustedes ven, Dios llama a algunas personas, por ejemplo, el justo Lot.
Bueno, uno se pregunta por qué. Porque Dios lo justificó. Ya no había en él pecado. Porque Él se comprometió, hubo un compromiso en Lot. Porque hubo un compromiso en usted. Para Dios ya es una persona justa, santa. Sé santo porque yo soy santo. Ya pasó a esa calidad, a ser santo. Es justificado del pecado. ¿Ya? Otras versiones usan la palabra liberado del pecado. La Biblia en las Américas usa esa palabra, liberado. Y en base a eso vamos a ver, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante. Juan 8, 32 al 36 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y la verdad os hará libre, el Hijo os hará libre. Toda persona que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que dice Juan. Y por eso Gálatas dice que fui crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Si usted entiende esto de ya no vivo yo, como lo dice Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando yo decido en el bautismo de ser sepultado, de ser plantado, de morir al yo, yo dije, yo ya de aquí en adelante no vivo. El que va a vivir es Cristo, Él es el que va a predominar. El Espíritu Santo va a tener el control de mi vida. Ahí fui justificado del pecado. Fui pasado a ser un hombre justo. He sido liberado del pecado. El pecado ya no tiene control de mi vida. Si yo no entendí esto y yo simplemente seguí viviendo como para mí fue un chapuzón, el pecado todavía tiene control de mi vida y voy a seguir dominado por él. Así de simple. Esa es la cuestión. Letra B dice: el que muere con Cristo anda en vida nueva. Romanos 6, 8. Romanos capítulo 6, versículo 8 dice: si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. O sea, no solamente vamos a vivir en un tiempo futuro, sino que en el presente paso a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, porque he muerto al pecado. Paso a tener una vida nueva, por eso soy una nueva criatura, vivo todas las cosas nuevas. La muerte, dice el versículo 9, no se enseñoreará más de nosotros, o en este caso de Cristo. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo nos quiere mostrar algo importante para nosotros. Si ya la muerte no se enseñorea de Cristo, tampoco de nosotros. Una persona que entendió que tiene que morir al yo y que es Cristo el que mora en él, por lo tanto, lo que pasó en nuestra vida es vida. ¿Recuerdan Juan 14, 6? Dice que yo soy el camino, la verdad, me libera del pecado, la vida es lo que Dios me da, luz, vida para vivir. Y en la vida la muerte no tiene ninguna relación, no controla. Esas personas que están en vida pasan de vida a vida. La muerte solamente es una transición, no algo que lo pueda tomar, es simplemente una transición. La persona muere y pasa a vida. Así de simple, es así.
Y es por eso que lo dice. Si entendemos esto, dice, yo ahora vivo para Dios. Romanos 6, 10 y 11 dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo me considero muerto al pecado, para Dios estoy vivo. Si yo me considero vivo al pecado, para Dios estoy muerto. ¿Recuerda la primera lección que vimos acerca del despertar de los hijos de Dios? Vimos, Pablo dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es así, una persona que no entendió el bautismo, que no hubo un compromiso de muerte, está dormida, vive entre los muertos, porque para Dios está muerto, no tiene vida, no tiene luz en su vida. Es por eso que usted no alumbra, en su vida no pasa absolutamente nada, va a la iglesia, ora, etc. Es salvo, nadie le puede quitar eso, usted es salvo, pero usted está dormido, piensa como un muerto, habla como un muerto, vive como un muerto. Para Dios está muerto, no vivo. Es por eso que Pablo dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Porque esa persona está muerta, siendo que tiene vida, siendo que es salva, pero está muerta. Seguimos. Letra 6 dice, considerados muertos al pecado. Eso es lo que Gálatas 2:20 nos dice, que fuimos sido crucificados juntamente con Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, todo lo que yo vivo, todo lo que de ahora en adelante hago, pienso y vivo en sí, lo vivo en Cristo, no en mí. En las iglesias hoy en día a la gente le dice, usted tiene que ganar el alma, usted es un ganador de alma, usted tiene que hacer esto, usted tiene que orar, usted tiene que predicar, usted tiene que leer, usted tiene que... O sea, es el hombre el que está haciendo todo. No le dicen, usted tiene que ser un instrumento de Dios, porque eso no es importante. Porque esa misma gente está muerta para Dios, porque están dormidos. Cuando usted entiende el bautismo, entiende el compromiso, usted pasa a ser una persona viva, que después, más adelante lo vamos a ver, quizá la próxima semana. 3 Romanos, porque no estamos, vamos a unir las 3 palabras en sí que vamos, dice, los que hemos muerto al pecado, hemos sido justificados del pecado, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 al 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino bajo la gracia. La letra A dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Eso está en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Usa la palabra concupiscencia. La definición de concupiscencia es la siguiente. Es el plural del sustantivo en griego de epitumia, más o menos. Si no está bien pronunciado, perdonen. Dice que viene 38 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como lujuria, deseos y deseos de la carne o del viejo hombre o de la vieja naturaleza.
son los deseos de la carne. A veces nosotros confundimos deseos de la carne con pecado, ¿ya? La carne tiene dos áreas. La primera es pecado. Son los pecados que nosotros cometemos, donde puede estar la lujuria, los deseos pecaminosos, todos esos están ahí. Son los deseos de la carne que nos llevan a cometer pecado, ¿ya? Está también la parte, entre comillas, acción de la carne o la parte buena de la carne, donde están sus deseos, que no son pecados, entre comillas, para nosotros. Por ejemplo, ahí está su planificación, donde está lo que usted quiere ser, está su trabajo, sus estudios, sus bienes materiales, todo donde usted trabaja, porque donde usted invierte su tiempo, donde está invirtiendo su tiempo. Hay un versículo de Gálatas que nosotros no lo entendemos, que es cuando está diciendo que, por ejemplo, el que invierte para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que invierte para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No es así lo que dice el versículo, pero esto lo estoy mostrando de esa forma. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que el que siembra para la carne segará corrupción. Si ustedes ven la palabra corrupción, ¿qué significa? Yo la primera vez que leí este versículo no lo entendí. Corrupción. Pero cuando leo lo que dice Mateo, o mejor dicho el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, cuando dice que donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y habla, dice que si nuestro corazón o nuestro tesoro está en la tierra, donde el orín corrompe, ¿cierto? O sea, esa palabra dice, el orín corrompe. O sea, las cosas se destruyen. La corrupción es que se va a destruir. Lo que usted tenga, con el tiempo se va a echar a perder y se va a destruir. Se va a dañar, sea el auto, sea la casa, sea lo que usted quiera tener. Se va a corromper, se va a destruir, se va a dañar. Por eso Gálatas dice, el que siembra para la carne segará corrupción, o sea, se le va a destruir todo eso. ¿Qué está diciendo Pablo? No está hablando de pecado. Pablo habla de inversión. ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Si mi tiempo está siendo invertido en las cosas de este mundo, en lo que este mundo quiere, eso es la carne. O sea, ¿cuánto tiempo invierto en Dios? ¿Cuánto tiempo invierto en las cosas que yo quiero? Ahí va a ver usted. Y es por eso que si usted va también, por ejemplo, a 1 Corintios 3, cuando está hablando acerca del tribunal de Cristo, y dice que todo aquel que construyó encima, y habla de elementos, por ejemplo, madera, hojarasca, heno, todo eso se va a quemar. ¿Qué representa eso? La carne. Lo que usted hizo es la carne. No está hablando de pecado, porque en el juicio del tribunal de Cristo no se va a juzgar pecados, se va a juzgar lo que usted hizo estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿cierto? Y ahí está la carne. Si usted invirtió todo su tiempo en tener un buen auto, en tener una buena casa, tener buenos estudios, tener cosas para tener un poco lo que quería ese joven rico. Recuerda cuando él quería tener la vida eterna como un bien preciado para él. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es lo que la Escritura dice. Si usted invierte su vida en la carne, en las cosas de este mundo, cuando llega al tribunal de Cristo, todo eso se va a quemar. Lo único que usted va a tener es la salvación. Si se da cuenta, siempre llegamos al mismo punto. Solamente la salvación. ¿Por qué? Porque usted no murió al yo.
¿Por qué? Porque no entendió el bautismo, porque no entendió que tenía que ser sepultado, ser plantado para dar fruto, para luego producir, multiplicarse en otros árboles, o sea, otras personas que han sido ganadas por Cristo usándolo a usted. Eso es la forma, no hay otra. Eso es la Biblia cuando habla de carne también, de la concupiscencia, de los deseos carnales, no solamente en cuanto al pecado, sino en cuanto a la vida cotidiana. Y ahí donde las iglesias están cometiendo eso. Así vivimos. Para nosotros es más importante sacar una carrera universitaria que estudiar en un instituto. Es cosa de preguntarse, ¿cuántos padres hoy quieren que sus hijos sean pastores o misioneros, evangelistas? ¿Usted está orando para que su hijo sea un pastor? ¿Cuántos pastores aborrecen que sus hijos sean pastores? Prefieren que sean ingenieros, que sean doctores, que sean cualquier cosa, menos pastor. ¿Cuántos pastores hablan mal de su propia profesión, que es el pastorado? Porque no lo saludan, porque no le dicen, oh, qué bueno lo que predicó, oh, qué bonito, oh, que acá. Dios nunca le prometió a los pastores, ni a los misioneros, ni a nadie, que su vida iba a ser un jardín de rosas, un jardín de pétalos, digámoslo así, porque las rosas tienen espinas. No iba a ser una cosa pero espectacular, no. Es cosa de ver la vida de Pablo. Pablo narra en su vida que muchas veces estuvo a punto de morir, perseguido, lo golpearon, fue engañado, lo robaron, etc. Fue una vida completamente compleja la de Pablo. Y muchos pastores hoy en día se quejan por sus vidas. Si vivieran lo que vivió Pablo, todos esos pastores hubieran dejado el ministerio. Esa es la realidad. Y eso es lo que pasa en las iglesias hoy día. Si su pastor muere, ¿hay alguien que lo reemplace? ¿Cuántos institutos hay donde están llenos con hermanos queriendo ser pastores o simplemente maestros o misioneros o evangelistas, etcétera? Si se da cuenta, los institutos cada vez hay menos personas, no les interesa. Yo recuerdo un hermano una vez me dijo que él quería sacar una profesión, tener una profesión, y una vez que estuviera estable económicamente, iba a entrar al instituto para ser pastor. Así se mira, de esa forma se mira el ministerio, como algo sin valor, que está ahí, chao, no interesa. Eso es el valor que hoy día le damos, el valor que hoy día las iglesias les dan. Porque ¿cuántos jóvenes quieren ser pastores? ¿Cuántos jóvenes que anhelan la misión? No hay. Porque ellos están más preocupados de los deseos de la carne. Y los deseos de la carne es ser ingeniero. En el cielo ser ingeniero no le va a servir absolutamente de nada. Dios no necesita ingenieros ni en el cielo, no necesita doctores, no necesita arquitectos, no necesita contadores, no necesita nada de eso. Lo que necesita Dios son pastores, misioneros, evangelistas, maestros. Eso necesita, pero no hay. Esa es la carne. Si yo no he muerto al yo, estoy viviendo en la carne. Y la carne no agrada a Dios. Romanos lo dice. Miren, sigamos. Romanos 8, 5 al 8, que es un versículo que vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Me perdí, perdón. Romanos 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No está hablando de pecado. Si usted analiza ese versículo, esos versículos, no está hablando de pecado. No está hablando de lo que nosotros, de la mentira, de por ejemplo, de la fornicación, de los malos pensamientos, de robar. No está hablando de eso. Está hablando simple y llanamente de los que se ocupan en la carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensa usted? Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si usted ve el mismo capítulo 6 de Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si usted se ocupa de la carne, está en pecado. ¿Por qué? Porque si usted se está preocupando solamente de las cosas materiales y no de lo espiritual, y eso está en pecado, para Dios usted está muerto. Está, como dice Pablo, dormido entre los muertos. No tiene luz en usted. ¿Es así? Esa es su relación. Eso es lo que pasa con usted. Seguimos. B. Dice, no presente vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Eso lo dice Romanos 6:13. El instrumento de iniquidad. La definición de iniquidad es injusticia grande, maldad, crueldad. La iniquidad fundamentalmente a veces también se relaciona con las personas que trabajan en un lugar público, aquellos que reciben cohecho o que no hacen lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si un juez tiene que juzgar a una persona y condenarla y no lo hace, está haciendo iniquidad, está haciendo una injusticia. O cuando un juez juzga a alguien que es inocente, o mejor dicho, no es culpable, y lo juzga y lo condena, está haciendo una injusticia. Nosotros, cuando la Biblia dice que nosotros usamos nuestro instrumento para la iniquidad, o como instrumento de iniquidad, lo usamos como injusticia. ¿Qué significa? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Dónde se revela la justicia de Dios? La Biblia habla que, por ejemplo, vamos a ver 2 versículos, si lo alcanzamos. El primero está en Hebreos 8. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No es lo que yo estaba viendo. Lo que pasa es que está simplemente está definiendo. Pero este es el versículo que yo quería. Romanos 1, perdón por el orden. Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16 al 18. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, utiliza la palabra, mas el justo, ¿recuerda? Justificado. Los que hemos muerto al pecado hemos sido justificados del pecado, mas el justo. Si usted es justo, vive por fe. Si usted no es justo, no vive por fe. No puede vivir por fe, porque está muerto para Dios. ¿Entiende? El justo vive por fe. Aquel que murió al pecado, el que mató, que crucificó la vieja naturaleza con Cristo en la cruz. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Volvemos a repetirlo. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Cuando usted, hermano,
no ha muerto al pecado. Usted vive para la carne. Usted es una persona injusta, porque detiene con injusticia la verdad. Usted no habla la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. No la habla, no la enseña, no la predica, como Dios ha determinado que se enseñe, como se hable, como se predique. El Evangelio hoy en día no se predica. Se buscan sistemas evangelísticos para, en un cierto sentido, enganchar a las personas. Pero esos sistemas evangelísticos están muy lejos de lo que la Biblia habla del Evangelio. Y así se está doblemente matando a esas personas. ¿Por qué? Usted dirá, pero si se le evangelizó, esa persona aceptó a Cristo. Simplemente con la Biblia, esa misma persona, háblele, vea si realmente esa persona es un hijo o no de Dios. Yo no pongo en duda su salvación. Si esa persona fue sincera, lo va a hacer, independiente del sistema que se utilice. Dios a veces está viendo nuestra realidad